Buenas tardes. Antes que nada, darle las gracias a David y a Fran por haber contado conmigo para explicaros un poquito la experiencia que tuve este verano en Imagine, en Silicon Valley. Bueno, no sé si conocéis antes que nada, mi nombre es César Mariel, vengo de IBI Alicante, tengo entre otros proyectos Iristrace, Gusic, Reunalia, Te Vienes, Cadenalia, y la semana que viene lanzaremos EducIPad, esto como novedad. Bueno, ¿alguien conoce Imagine? Ok, vale, pues deberíais de conocerlo porque Imagine es una oportunidad que se brinda a todos los españoles de poder coger 12 personas con talentos distintos y llevarlas a Silicon Valley a currar durante un mes completo, el mes de julio, además el mes de julio que es el día cuando hacen el 4 de julio y toda la fiesta, que después lo veréis, a trabajar en proyectos de empresas como Everis, como el Instituto Coca-Cola, como la Fundación INLEA o Youth, en este caso era el Fútbol Club Barcelona. Trabajamos en 4 proyectos, en un método que os explicaré ahora, que es el método Lombard, y bueno, básicamente podéis empezar a aplicar ya, tenéis que enviar un vídeo, en la web es www.imagine.cc, la tenéis aquí abajo, el hashtag es ImagineCC. No hay ningún problema, podéis aplicar todos, con lo cual no se mira ni la edad ni las capacidades técnicas, simplemente lo que se mira es la creatividad, las maneras y las ganas, sobre todo de querer cambiar el mundo. Bueno, os cuento, cosas que aprendí en Silicon Valley. Bueno, como bien estaba comentando Sergio, es que la verdad es que la mentalidad es lo más importante. Echamos la culpa siempre a los demás y no nos miramos el ombligo. Y una de las cosas que tenemos que tener claro es que el ecosistema de Silicon Valley lo hacen las personas. Y empezamos, ¿por qué? Por muchísimas cosas. Empezando por la actitud, por la forma de ver las cosas, por la forma de ser de esas personas, que es la misma que muchos que tenemos aquí, lo único que pasa es que no estamos hablando siempre de lo malo. Entre ello hay otros factores que son, por ejemplo, la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford es una de las más prestigiosas de todo el mundo, y a través de ella se ha creado un montón de compañías importantes. Realmente Stanford promueve la cultura de emprendedurismo, es algo que realmente las universidades españolas deberían de aprender, y mucho, porque el cambio realmente que hay entre esta universidad y las universidades de nuestro país es abismal. Pero también deberían aprender la gente que sale de la universidad, porque el retorno que tienen todos los participantes o todos los alumnos de la Universidad de Stanford después a la universidad es enorme. Os puedo asegurar que la Universidad de Stanford, aparte de ser una de las más caras del mundo, podría exactamente vivir perfectamente sin tener que cobrar a ninguno de sus alumnos, solamente por el retorno de dinero que recibe de las empresas que han salido de allí, de las spin-offs que han salido de la universidad. Talento. Todo el mundo quiere ir a Silicon Valley. Ahora está como una pequeña burbuja de que aquellos en la panacea hay que ir allí, todo el talento está allí. Pues sí, es verdad, muchísimo talento hay allí. La verdad es que otra de las ventajas que tienen es que ellos pueden acceder a la universidad a partir de simplemente realizar el examen. Ese examen que algunos hemos hecho para pasar a partir de los 25 años, ellos lo tienen a partir de los 16. Con lo cual no entienden el por qué una persona no puede entrar a la universidad con 16 años, si le estás permitiendo lo mismo con 25. Pues realmente tienen talentos de todo el mundo y gente muy buena en aquella zona. La cultura emprendedora que tiene la gente, que os lo digo en serio, no tiene nada que ver, o sea, es exactamente igual que la cultura que podemos tener en la provincia de Alicante o en la provincia de Valencia. O sea, echamos la vista atrás y vemos que en toda esta zona se han creado zonas de calzado, de juguete, de turrón, o sea, tenemos de todo. O sea, en esta zona de la costa de aquí abajo es que tenemos de todo, con lo cual una cultura emprendedora que ellos siguen explotando y que nosotros, por los años en los que hemos encontrado aquello que se llama el estado del bienestar, que tanto miedo le tengo yo a esa palabra, pues nos hemos acostumbrado a otro tipo de cosas y nos estamos dejando el pensar de que alguien vendrá, papá Estado vendrá a sacarnos las castañas del fuego. Venture Capital. ¿Qué son los Venture Capital? Son aquellas empresas que se dedican a invertir en ideas o en proyectos que ya están en marcha, dijéramos sobre cantidades entre los 150.000 euros hasta 2-3 millones,
en primeras o segundas rondas, según, y a partir de 3 millones para arriba en IPOs o también en otras rondas. Aquí en España los inversores están mal vistos. Aquí está mal visto que tener dinero. Es uno de los principales problemas que tenemos. ¿Qué ocurre? Que como tienen problemas fiscales, como tienen problemas también para hacer inversiones, pues muchos no las hacen. Y es una de las cosas que también deberíamos de intentar cambiar. No solamente luchar por el emprendedor, sino también luchar por el inversor. El networking. Aquí vamos a un evento, nos sentamos, procuramos que no nos pregunten, procuramos no hablar, claro, por supuesto, o sea, a mí no me preguntes, y cuando termina me voy a casa. Allí no. Allí la cultura del networking es muy fuerte. Cultura del networking no quiere decir hablar por hablar. No estamos hablando de no me siento aquí y hablo con... No, al final aquí se hacen negocios. Eso era la fiesta en Your Noodle, una startup que hay en San Francisco, del día del 4 de julio. Pues la primera... bueno, os las cuento después porque es una anécdota muy curiosa del evento de networking. Después, compañías top. Claro, las compañías van allí, ¿por qué? Porque está el talento. Porque las universidades facilitan. Porque hay cultura emprendedora. Pero emprendedor no es aquel que monta su empresa. Hay que intentar saber también aquellos que están dentro de propias empresas y son emprendedores. La cultura del intraemprendedor. Allí todos son intraemprendedores. Hay gente que aunque con Google te pague $150.000 de salario al año por ser un programador de nivel medio o bajo, prefieren irse a una startup y trabajar porque les dan una libertad distinta. A lo mejor no pueden jugar al pádel o tener comida cada 30 metros como en Google, pero realmente esa cultura hace que estas compañías crezcan y florezcan, y sobre todo que se quieran establecer en el valle. La calidad de vida. ¿Y qué vamos a hablar los españoles de calidad de vida? Yo creo que esto también es muy similar. Pero allí tienen calidad de vida, allí saben exactamente hasta dónde tienen que parar, cómo tienen que parar, y aprovechan el tiempo, que además es fantástico en la zona de Silicon Valley sí, en San Francisco no, ¿vale? San Francisco hace frío. Mitos y realidades. Mirad, el entorno es muy competitivo, sí, pero tú eres igual que yo, con lo cual todo depende de ti, de lo que tú hagas, de cómo actúes. Informal, sí, nosotros íbamos todo el día con las zapatillas amarillas, todo el día con camiseta amarilla, incluso si os dais cuenta, llevamos un QR detrás para que por si acaso no nos reconocen, que nos puedan fichar con el móvil. Sí, pero al final todo el mundo dentro de la informalidad hay una formalidad. O sea, tú cuando quedas con alguien en una cafetería, como puede ser Starbucks, a tener una reunión de trabajo, y quedas a las 7:05, a las 7:07 ya no te atiende. Y si la reunión tiene que durar 15 minutos, o te espabilas y en esos 15 minutos tienes que decir lo que tienes que decir, o olvídate. Porque aquí, vamos, nos vemos y tomamos un café. Informalidad, no, allí no. Ahí ir a tomar un café es una reunión de trabajo. Y vas a sitios como Coupa Café en Palo Alto y ves a la gente que está haciendo negocios en la mesa de al lado y tienen como si fueran relojes de tiempo, o sea, pam, pam. Y si te mereces más tiempo, pues no te preocupes que ya te llamo. O sea, con lo cual las oportunidades están, pero las oportunidades hay que lucharlas. Sí, bueno, las grandes barreras legales, la gente me puede decir, ya, pero es que César, para ir a Estados Unidos, a los 6 meses te vuelven otra vez para casa. Sí, pero daos cuenta que con los lentos que vamos aquí, allí Obama ya se ha dado cuenta de eso y ya está cambiando la ley. Y todo se logra a través del networking. Sí, ¿vale? Pero correctamente, casi todo. Porque una de las anécdotas que os quería contar es que estábamos jugando al frisbee en Stanford, estábamos jugando allí en el parque de Stanford, y el frisbee cayó y le dimos a una familia que estaba debajo de un árbol. Y la mujer, en vez de cabrearse o indignarse porque le había pegado, nos dijo, oye, perdonad, ¿por qué vais todos con las zapatillas amarillas? Y bueno, le contamos el proyecto, le contábamos lo que estábamos trabajando, y el chico, que era Juan Barbet, que es uno de los dreamers más impactantes que he conocido yo, un chico que de financiero se ha dejado la empresa, se ha dejado el trabajo fijo que tenía y se ha ido de ayudante a una ONG que llamada Kiva en Ghana.
pues le dijo, mira, yo estamos trabajando para Coca-Cola, trabajamos para el proyecto del Instituto de la Felicidad y nuestro proyecto trata de captar los sueños, guardar los sueños de las personas para almacenarlos y tener que esos recuerdos los puedan recuperar en momentos más duros o los momentos que más solos se encuentren. Ese día Juan y el equipo de Coca-Cola cenaron en casa de un inversor con una persona que tenía un proyecto muy similar. En España, ¿qué hubiera ocurrido? Que le hubieran tirado el disco a la cabeza. Networking, lo que os comentaba. Primera día que llegamos, todo pipiolo. Me acerco a la primera persona que encuentro nos dijeron networking, 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 y un chaval de 23 años, una camiseta de Spiderman, me acerco a hablar con él y digo, hola, ¿qué tal? Mira, yo soy César, vengo de España, estoy en este programa Imagine, este es mi proyecto, tal, 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 y cuando acaba me dice, mira, pues yo soy tal, yo era de los primeros programadores de Yelp. ¿Alguien conoce Yelp? Yelp es un proyecto en el cual, mediante geolocalización, podéis saber, dijéramos un booking para restaurantes, pero si no hace falta la reserva. Al final veis el restaurante o veis lo que hay cerca de aquí que es interesante, que os podía, con opiniones de la gente. Bueno, ese proyecto que os he contado así tan rápido fue vendido a Microsoft por 1.800 millones de dólares. Y si era uno de los primeros programadores, había cobrado en acciones. Con lo cual, en 23 años, el tío me dijo que estaba invirtiendo en Spotify, que estaba invirtiendo en Dropbox, en Flipboard, y que, bueno, estaba buscando proyectos. Y tenía 23 años y una camiseta de Spiderman. ¿Eso es un inversor típico español? Pues yo la verdad que a partir de ese momento dije, coño, hostias, perdón por los tacos, voy a cambiar, voy a hacer reset porque necesito darme cuenta de dónde estoy. Clave. Explica tu proyecto de una manera clara y sencilla. O sea, no podemos estar, bueno, o sea, no. Un elevator pitch, que es lo que os lo contaré después, es el tiempo que tardas en subir de un ascensor. Tienes que tener claro tu idea. Si tu idea no la tienes clara, encima en inglés, ¿vale? Pero tienes que tenerla clara. Pero si no la tienes clara, vas mal, porque no te van a entender. Con lo cual, intenta explicársela a tu madre. Habla con cualquiera en cualquier momento. O sea, pero es que en cualquier momento, son oportunidades. Te vas a tomar un café a un Starbucks y en la cola del Starbucks hay oportunidades. O sea, es impresionante. Otro vicio español que es, bueno, es que esto es mi idea, y yo no te la cuento, mi idea es mía. Tu idea no vale una mierda, ¿vale? Vale como la pones en práctica. Lo importante eres tú, no tu idea. Puedes tener la idea más cojonuda que te hayas inventado, pero si después no eres capaz de ponerla en práctica, no tienes nada. Con lo cual, eso es lo más importante. Nunca seas despectivo con nadie. Imagínate que yo al chaval de Spiderman no hubiera hecho caso y lo hubiera pasado de él. O sea, es que nunca sabes con quién estás hablando. Nunca sabes quién tienes delante. Sé humilde, sincero, paciente y generoso. Es decir, si tienes la oportunidad de poder ayudarle en algo, con algún contacto, hazlo. Pero no lo hagáis allí solo, hacedlo aquí también. Aquí, cuando os cuente a alguien la idea y si tenéis la oportunidad de poner en contacto a esa persona, hacedlo. Así es la única manera de tenemos que cambiar esta situación, no lo van a cambiar los políticos. Bueno, estamos buscando oro. Realmente allí, desde hace muchísimo tiempo que se está buscando oro, ¿vale? La California, la zona de aquel sitio, es frecuente desde muchos años ir a buscar oro. Se sigue yendo. Pero el dinero está cada vez más caro. O sea, no por ir allí sabes que vas a encontrar inversor, no, estás luchando exactamente igual. Y allí cada vez es más caro. Sectores que están moviéndose mucho es el high-tech, la biotecnología y los renovables. The Internet of Things, ¿sabéis el término? El Internet de las cosas son dispositivos que tienen Internet. Es la revolución que está cambiando todo. Ya no es importante el software, no es tan importante el software o la aplicación o la red social o lo que se os ocurra, sino aquel dispositivo que está conectado a Internet y que te da una funcionalidad. Bueno, hay que preparar conscientemente el business plan, que para eso no estamos hablando de un plan de negocio español de 50 páginas, no, estamos hablando de un business model generation, un libro que os recomiendo que os leáis, donde podéis plasmar en una hoja grande, pero una hoja, todo lo que influye en una empresa. Marketing en todas las secciones, ¿no? Estábamos hablando también. Y sobre todo creatividad, mucha creatividad.
Bueno, razones para ser un emprendedor en Silicon Valley. Ahora me diréis, ¿por qué no estás tú allí? Bueno, pues porque por motivos de que tengo a mi mujer en estado y no se puede ir, pero en el momento que pueda intentaré volver, aunque solamente sea ir una vez al año para volver a cargarme las pilas, ¿vale? Mirad, está lleno de oportunidades. Hay una actitud mental que carga las pilas. Antes, hablando con un compañero, decíamos de que cuando vuelves a España necesitas un psicólogo. Pues yo realmente, desde que he vuelto a España, creo que no he visto más de 5 minutos de un telediario, ni creo que lo voy a ver. No he vuelto a comprar un periódico, ni el Marca, y realmente intentar evadirme de todas las tonterías que hay diariamente y de las personas que vienen, oye, qué mal está esto, y mira el debate de la nación de hoy. O sea, no, o sea, cambio la radio y pongo música, por favor, quitaros, ¿vale? Nos queda muchísimo que aprender de esa gente, mucho que aprender de ellos. Nos queda, allí es una manera de aprender mucho y es divertido. Y la última es, ¿por qué no? ¿Alguien tiene un motivo por no irse de aquí, de España? Gracias. Perdonad, os equivoco. Os quiero contar el método Lombard antes de dejaros, o sea, explicaros rápidamente cuál es el Rapid Prototyping que tenemos en Imagine. Este método no es mío, este método es de Xavi Verdaguer, no sé si lo conocéis. Para mí es una de las personas que más me ha influido en mi vida, una de las personas que me ha hecho cambiar muchísimo y me ha hecho darme cuenta de que tenía muchas cosas que modificar en todos los aspectos de mi vida. Él es el fundador de Imagine, es emprendedor en serie, es una de las personas que está innovando desde Silicon Valley con ropa tecnológica, sobre todo. Y bueno, este es el método Lombard. ¿Alguien conoce esta calle? ¿La habéis visto alguna vez? La calle se llama la calle Lombard, está en San Francisco. Todo el mundo sabe que San Francisco es típico por las calles altas, bajas. Pues esta calle es exactamente una calle que yo no dejaría el coche sin freno de mano, pero fijaos cómo es. Gira, gira, gira a un lado, a otro lado, como cualquiera de los proyectos que vosotros realicéis. Objetivos clave en este método: 1, capacitación; 2, seguimiento; y 3, garantizar resultados. ¿Vale? Las transparencias se las dejaré a Fran para que las tengáis, así no voy a ir cortando porque creo que voy mal de tiempo, ¿no? Bueno, el planteamiento general es utilizar un modelo de 4 fases, que nosotros lo dividimos en 4 semanas de trabajo, y en el que a cada una de ellas la destinamos bueno, cada principio de semana es me estoy liando. Bueno, cada semana de trabajo es una fase única. Cada input de una fase sirve para la entrada de la otra. En cada una de las fases se trabaja en algo muy concreto, y para poder tener un prototipo rápido siempre y una presentación el domingo. Y bueno, veréis exactamente cómo al final lo que estamos hablando es de intentar, algunas fases tienen más partes racionales, otra parte más emocionales. Descubrir, definir, desarrollar, entregar, y al final es una calle, 8 curvas, 4 fases. 1, identificar los problemas o oportunidades. 2, generar valor para el cliente. 3, construir un prototipo para aprender. Y 4, comunicar. Os dejo una idea, mirad, para el Fútbol Club Barcelona realizamos un balón que se carga conforme chutas. El proyecto era para una ONG, bueno, para la Fundación Fútbol Club Barcelona y una ONG que trabajan en las favelas de Brasil. Y lo que se pretendía es intentar hacer que esos niños recibieran educación en valores. Entonces lo que inventamos es un balón que se carga, que ya existe la patente y todo, pero que se carga a base de chutar, genera energía, pero la diferencia con el balón que ya existe es lo que este tenía un pico proyector dentro, en el cual cuando terminaban los niños de jugar, ese balón servía para emitir vídeos de Messi, vídeos de Puyol o vídeos de Xavi, explicando a los niños en brasileño los valores que ellos transmiten desde su fundación. Al final ese balón funcionaba. Hicimos un prototipo y realmente funcionaba. Menos cargar, pero que hicimos la trampa, pero eso ya existe, ya es un prototipo que está patentado y todo.
Ese proyecto lo está llevando ahora a cabo Banesto con Nike y con el Fútbol Club Barcelona. O sea que al final los proyectos sirven. Identificamos los problemas, detectar dónde es necesario actuar. Daos cuenta que lo primero es un brainstorming brutal. Sacar las ideas todas y empezar a colocar todos los POSITs en la pared. Queremos ver, y de esos POSITs ir cogiendo POSITs de otras ideas, ir mezclándolas, y de ahí salieron locuras. Generar valor para el cliente, al final fuimos a la calle, prevista, pregunta, construir para aprender, al final hicimos un prototipo, en nuestro caso éramos para Everis, hicimos una plataforma de crowdsourcing para que cualquiera pudiera dar su idea o su proyecto a mejorar en cualquier ámbito de la educación española, y después comunicar, vender, subirse a un estrado, hablar delante de, como mínimo habían 50 inversores de Silicon Valley, y hablar en inglés, una lengua en la cual no te sientes cómodo y no tienes el bagaje que tienes en español, o sobre todo las palabras, la facilidad de palabra, y que ellos te quieran comprar, porque al final estamos hablando siempre de comprar o vender. Lo que decía, relación entre fases, la entrada de una servía para la salida de una entraba para la salida de la otra, la salida de una para la entrada de la otra, ya lo he dicho bien. Y bueno, la actividad era siempre, trabajamos con el experto el primer día y también el quinto y el sexto, también íbamos realizando parte de trabajo independiente, presencial, online, documentación, y el último día, porque allí trabajamos de lunes a domingo, presentación de resultados, pitch, presentación y todo exactamente igual. Objetivos, bueno, módulo 1, identificar oportunidades, la innoimaginación, hicimos muchísimo trabajo de creatividad, de muchísimas maneras, o sea, las más locas que he visto yo nunca, y al final intentar definir qué reglas, al final qué reglas de juego queremos entrar en el proyecto. Trabajo de campo, el año pasado, bueno, hace 2 años, había que solucionar la vida de los homeless, que son los mendigos en San Francisco, que no sé si lo conocéis, pero hay muchos. Y lo que hicieron un equipo es pasar una noche en la calle. Les mearon, les pegó la policía, o sea, para saber exactamente cuál es su cliente. ¿Alguno de vosotros se ha puesto en el puesto de vuestro cliente? ¿Hasta ese extremo? ¿Es que queréis que os compren sin haberos puesto en ese extremo? O sea, realmente es una de las cosas que también me hizo a mí cambiar muchísimo, porque cambié entero el proyecto. Mi proyecto cambió entero desde que llegué. Generar valor, a partir de ahí encontrar ideas que permitan generar valor para el cliente. ¿Por qué? Porque vamos a buscar quién es nuestro cliente, a preguntarle, a hablarle y decirle, oye, mira, estoy haciendo esto. En vez de ocultarlo y cuando lo tenga hecho se lo pregunto, vamos a hablarlo, vamos a ver con ello, a ver qué realmente se puede hacer, o si hay que modificarlo otra vez, o hay que cambiarlo otra vez. Creatividad. Ahí tenéis la sesión de POSITs, la sesión de las ideas que más me gustaron. Perdonad. ¿Por qué pongo la vaca, Fran? Pongo la vaca porque vosotros en esta zona considero que sois una de las personas más creativas que conozco. Y creo que es un homenaje a vosotros. Construir. Hay que construir el prototipo. Los del balón tuvieron que construir un balón, rajaron, no sé si fueron 20 balones, el Fútbol Club Barcelona envió balones para empezar a rajarlos, sin cambiarlos, meterlo, compramos una Raspberry Pi para hacerlo, compramos un pico proyector para meterlo dentro del balón. Nosotros tuvimos que prototipar toda la aplicación entera, tanto mobile como web. Después los que trabajaban para Fundación INLEA, Link to Start, hicieron el tema de Smart Mobility en ciudades, con bicicletas que se cargaban como bicicletas eléctricas que para no perderlas y para que no las robaran, iban subidas a un árbol. Era un árbol artificial que cargaba y encima generaba techo para las zonas de comercio. E integrar exactamente el prototipo en algo que se pueda enseñar la última semana, que es la semana más dura pero la más bonita, la semana en la que te tienes que trabajar, te tienes que currar, te tienes que poner aquí. Y yo calculo que la presentación la hice, y si no os estoy exagerando, más de 120 veces. O sea, diariamente, desde que entrábamos hasta que terminábamos, era presentación. Estoy hablando del pitch.
la presentación después cuando terminaba. Pero lo que es el pitch lo hice más de 120 veces. Al final así dices, ostras, que así te sale. Claro que sale, porque lo has ensayado. Y salió. Y salió y la verdad es que estoy muy orgulloso de cómo salió, se entendió perfectamente y quedó muy bien. Muchas ideas, pero solo una propuesta de valor. Pensad en todas las ideas que tengáis, cuál es la propuesta de valor de esa idea. Sacadla fuera del contexto y mirad cuál es la propuesta de valor. ¿Vale? Needs, approach, benefits and competitors. ¿Quién es el cliente? ¿Qué necesidades cubre? ¿De qué forma única vamos a hacer que suceda? ¿Cómo cubrimos la necesidad de nuestro cliente? ¿Cuál es el valor de esta innovación y su modelo de negocio? ¿Y qué competencia existe? Importante, preguntas que os tenéis que preguntar. Después os dejo todas las preguntas para que las veáis en la presentación, o si hay turno de preguntas después estaré encantado de deciros, o si no en networking. ¿Vale? Básicamente la solución aportada, el valor aportado que le damos al cliente y la competencia que tenemos, o que tuvimos. Elevator pitch. Importante, aprovechar cada momento que tenéis con una persona, es una oportunidad de oro. No hay que perderla. O sea, tenéis que... Aquí sí que voy a hacer hincapié, porque esto es una de las cosas que más los españoles más tenemos que mejorar. Tenemos que convencer. Te tienes que creer tu proyecto. Si no te crees tu proyecto, ¿a quién se lo vas a vender? Eso empezamos por ahí. Tienes que poner una propuesta clara, concisa, en 1-2 minutos. O sea, 2 minutos son eternos. Larguísimos para la persona que te está escuchando, que no le estás atrayendo. Con lo cual, intentad despertarle, ostras, ¿y esto? ¿Y lo que me estás contando? Ah, vale. Ser conciso, transmitir pocas ideas, no tenéis que contarlo todo. O sea, y tendrá esto, y tendrá esto, y tendrá esto. No. Decid las ventajas y si tenéis la oportunidad de en otro momento hablar con él, ya le contaréis más cosas. Despertar curiosidad más que aburrir con datos. Transmitir emociones, es lo importante, lo que os he dicho. Ese brillito de los ojos que estás contando. Yo siempre digo que cada proyecto que saco es como si tuviera un niño. Y siempre hablo con él, lo cotejo, lo cuido, sí, y es el mejor, pero me lo creo yo, y si no me lo creo yo, malamente. Y bueno, sobre todo, terminad cuando acabéis, y si quieres más información, estoy encantado. Toma, esta es mi tarjeta o este es mi contacto para poder hablar contigo. Una frase que me gustó mucho. Os lo digo, lo digo en español realmente. Si yo os doy un martillo, vas a estar tratando todo el día de ir clavando clavos. Tú a alguien le das un martillo y dices, ¿qué haces con esto? Clavar clavos. Pues no, tenéis que pensar qué hacéis con el martillo. Que clavar clavos lo clava todo el mundo y no es nada diferente. ¿Vale? Y el último consejo que os doy es que hagáis lo que hagáis, amadlo o haced lo que amáis. Es lo más importante. O sea, lo que hacéis diariamente, o lo amáis, o ir buscando qué es lo que amáis para hacerlo diariamente, porque entonces dejaréis de trabajar. Muchas gracias.